un síndrome del seno del tarso. Sabéis que fue descrito por O'Connor en el año 58 y lo describió como un dolor localizado en el seno del tarso, habitualmente después de un esguince que persiste meses e incluso años después de la lesión. Recordemos la anatomía macroscópica, la subastragalina anterior y posterior, y lo que es importante es que en esta subastragalina hay una serie de ligamentos en el seno del tarso. Por un lado, en la parte más medial tenemos el ligamento interóseo, después viene el ligamento cervical y después viene la retinácula del pedio en la parte lateral. Si lo veáis desde arriba, fijaros que esta es la zona de inserción del ligamento anular y del pedio. Aquí tenéis la inserción del ligamento cervical y aquí tenéis la situación del ligamento interóseo. Por esto os decía el otro día que cuando limpiáis el seno del tarso para poner un implante por un pie plano, este elemento, gracias a Dios, no lo tocáis nunca porque no llegáis. Vosotros estáis trabajando en la zona de la retinácula y del ligamento anular y del pedio. Bien, si ahora miráis estos ligamentos al microscopio, veréis que el ligamento interóseo de la subastragalina es muy rico en fibras colágenas, mientras que el ligamento cervical y la retinácula está lleno de terminaciones nerviosas. Aquí veis los corpúsculos de Goiti. Analizando la anatomía microscópica, la conclusión evidente es: esto es muy resistente, es como un cruzado de la rodilla lleno de fibras colágenas, y esto es muy sensible y muy elástico. Además, hay una inervación del seno del tarso. Comentábamos el otro día que el nervio peroneo profundo da una rama que va a inervar el seno del tarso, y también el nervio siral da alguna ramita que va, son estos de aquí delante, que van a inervar el seno del tarso. Por lo tanto, el seno del tarso, esta zona que decimos que está ricamente inervada, este ligamento cervical, viene inervado por dos caminos. Recordad que en la subastragalina se hacen los movimientos de inversión y de versión del pie, y curiosamente estos movimientos que comentábamos el otro día, que se hacen a través del eje de Henke, pues fijaros, el eje de Henke pasa entre el ligamento interóseo, que se encuentra por dentro de él, mientras que el ligamento cervical y la retinácula se encuentran por fuera de él. Interóseo es medial, cervical y retinácula son laterales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando se produce una lesión por inversión, se afecta la retinácula y el ligamento cervical. Y esto es muy doloroso porque se está tocando la parte inervada del seno del tarso. Por lo tanto, esto es lo que es el verdadero síndrome del seno del tarso que describió O'Connor. ¿Qué ocurre? Pues vosotros habéis visto muchas veces que a consecuencia de esguince, en casos muy inveterados, se llega a producir una contractura de peroneos. Contractura de peroneos que cuando infiltráis desaparece. ¿Por qué? Porque esta inervación del seno del tarso está conectada con los centros encefálicos y de forma refleja provoca la contractura. Cuando la lesión es por eversión, o sea, en pronación, lo que se afecta es el ligamento interóseo. Primero recibe el deltoideo, puede recibir el de la sindesmosis y por último recibe el interóseo. Por lo tanto, esta lesión por eversión va a provocar poco dolor, pero va a crear una inestabilidad de la subastragalina. O sea, el síntoma de inestabilidad de la subastragalina viene condicionado por la lesión del ligamento interóseo. Es imposible que un pie se ponga así si no se ha roto el ligamento interóseo. El ligamento interóseo es el responsable de unir el astrágalo con el calcáneo. A la exploración, cuando vosotros hacéis la inversión del pie, el seno del tarso duele, y sobre todo cuando apretáis
la entrada del seno del tarso. Pero cuando hacéis una exploración radiológica, en el síndrome del seno del tarso siempre tendréis una exploración normal, mientras que en el síndrome de inestabilidad subastragalina, si hacéis maniobras forzadas, veréis que conseguís provocar un pequeño bostezo. La resonancia magnética os da imágenes de fibrosis, os puede incluso dar una rotura, imágenes de rotura del ligamento. La gammagrafía habitualmente es positiva y aquí tenéis unas imágenes de Jesús que enseña por endoscopia un seno del tarso normal y un seno del tarso patológico con una importante sinovitis. Antes de decir que un paciente tiene un síndrome del seno del tarso porque pongáis el dedo encima y os duela el seno del tarso, tenéis que establecer un diagnóstico diferencial. ¿Y con qué cosas hay que provoquen dolor en la zona anterolateral del tobillo, lateral del tobillo? Pues la inestabilidad del tobillo, la inestabilidad crónica, los impingements laterales, que aunque no tengan arrancamiento óseo también se ven en esta zona. Las lesiones de los peroneos, muchas veces hay un dolor en esta zona y lo que hay es un split, una rotura parcial del peroneo. Las coaliciones tarsales, sean calcáneo-escafoideas o astrágalo-calcáneas, también provocan dolor en la zona del seno del tarso. Las artrosis subastragalinas, cuando son evidentes, también se ven, pero también evidente una artrosis de la subastragalina, pero a veces hay pequeñas artrosis que no se ven en radiografía, se ven en resonancia, y a ti te parece cuando es por eso que aquello es un síndrome del seno del tarso. No, esto no es un síndrome del tarso, es una artrosis incipiente de la subastragalina. Las artritis reumáticas evidentemente también duelen en esta zona y en otras, esto es muy claro en la radiografía, pero a veces hay casos de sinovitis, como veis aquí, o de sinovitis con tenosinovitis, como veis aquí, que hay la sinovitis del seno y de los extensores, que también pueden dar dolores y que habitualmente son de etiología reumática. Los quistes sinoviales, se han descrito quistes sinoviales en el seno del tarso. Esto no es un síndrome del seno del tarso, no es una lesión del ligamento, es un quiste sinovial en la zona. O tumores, como este caso muy bonito, que nos pasó Juan López de la Serna, que era un esvanoma. Esto era un esvanoma. Bien. Los edemas postraumáticos, ya se comentó el otro día en la exploración. Las fracturas ocultas del astrágalo, también dan dolor en esta zona. Es decir, descartad con vuestro diagnóstico diferencial todas estas otras patologías y entonces podéis llegar al diagnóstico de un síndrome del seno del tarso. Entonces, si hacéis el diagnóstico del síndrome del seno del tarso, que quiere decir que es la lesión del ligamento cervical o la retinácula que provoca la irritación de las terminaciones nerviosas, veréis que si infiltráis, la mayoría de las veces desaparece el dolor. En muchos de estos casos, con 2 o 3 infiltraciones, el dolor desaparece. Si no queréis infiltrar el seno, podéis hacer el bloqueo del nervio peroneo profundo, que también retira el dolor de esta zona porque duerme la principal inervación del esto. Así es como se hace. También formando parte del tratamiento conservador los esparadrapins que decía Saló, o sea, bloqueando la inversión del pie. Y si no, el propio O'Connor describió la cirugía de extirpación de las partes blandas del seno del tarso. Aquí tenéis una imagen de cirugía abierta y aquí tenéis una imagen de cirugía artroscópica en un paciente que nos hizo el doctor Jordi Vega. Es importante retirar todo lo que es la retinácula, lo que es el ligamento cervical, como os decía. No hay que llegar nunca al ligamento interóseo y una vez limpiada la zona procederemos a cauterizar las paredes como veis aquí. Bien, esto es lo que vale para el síndrome del seno del tarso, pero recordamos que hay el otro síndrome por lesión del ligamento interóseo, que es la inestabilidad de la subastragalina. La literatura americana para este cuadro de inestabilidad de la subastragalina
propone la técnica de Chrisman y Snook con el peroneo lateral corto, que lo pasa por todos lados y fija el tobillo, la subastragalina, complicadillo. Aquí en España, mucho más pragmático, Rodrigo Miralles propuso esta técnica que con medio tendón del peroneo lateral corto tunelizaba y pasaba a través del seno del cuarto y lo ataba con un botón aquí arriba. Esta es la técnica de Rodrigo Miralles, las fotos me las dejó él, yo realmente no la he hecho nunca, pero es una técnica mucho más simple, mucho menos invasiva que la de Chrisman y Snook, y hoy en día, como no, el doctor Villarrico, que con los años le gusta cada vez meter más el tubo, pues esto lo hace ahora por vía endoscópica. Pasa el tendón de la planta hacia arriba a través de una endoscopia. Yo creo que para la inestabilidad de la subastragalina, realmente la técnica que hoy en día hay que indicar es esta, que es la menos invasiva de todas, pero que realmente te estabiliza la subastragalina. Siempre tratamiento de reeducación propioceptiva después de una lesión y, en conclusión, para llevaros a casa, que se dice ahora, el síndrome del seno del tarso propiamente dicho se caracteriza por dolor secundario a la lesión de la retinácula y del ligamento cervical. Provoca poca inestabilidad. El síndrome de inestabilidad de la subastragalina es fundamentalmente por la lesión del ligamento interóseo. Es poco doloroso, pero da inestabilidad. Y es fundamental el diagnóstico diferencial con todas las otras causas de dolor en la zona. Muchas gracias.